Muy bien, hermanos, el tema que vamos a compartir hoy es la fe reemplaza a la ley. El propósito de estudiar el día de hoy de este tema, porque tenemos que tener una meta a donde queremos ir, a donde queremos llegar. Entonces, el propósito de estudiar esto que sigue es de que nosotros entendamos que nosotros somos de fe. Usted dirá, pues eso ya lo sé de que creéis, sí, pero el problema es de que como que si tuviésemos una fe subjetiva y no una fe subjetiva. La fe que tenemos es una fe subjetiva que se nos dio para vivir por medio de esa fe y por medio de esa fe nosotros poder experimentar las riquezas de Cristo. Muchos cristianos son de fe, pero son débiles en la fe. Muchos cristianos son fe, todos los que han creído en Cristo son de fe, pero su fe no ha crecido, su fe no se ha desarrollado. Y es por eso que cualquier circunstancia que venga a su vida, ellos son muy débiles. Entonces, hermanos, nosotros somos de fe y tenemos que irnos con este pensamiento: yo vivo por fe, y esa fe se me dio para que yo reciba la suministración del Espíritu, para que yo disfrute las riquezas de Cristo y por fe sirva a mi Dios, por fe obedezca a mi Dios, por fe yo alabe a mi Dios, por fe yo exalte a Dios, por fe yo ame la vida de la iglesia, por fe yo me reúna con mis hermanos. O sea, sí, que entendamos lo que es la fe, pues. Entonces, espero que Dios nos abra el entendimiento y nos revele su palabra. Entonces, ¿qué estudiamos en el último mensaje? ¿Se acuerdan ustedes que estuvimos mirando? Al menos se acuerdan del tema de lo que hablamos que fue el otro miércoles, ¿verdad? Sí, hablamos sobre el evangelio que se le predicó a Abraham, ¿verdad? ¿Cuál fue ese evangelio que se le predicó a Abraham? Un evangelio de promesas, un evangelio de pactos. Y miramos que esas promesas y esos pactos, cuando Cristo murió y resucitó, ya no solo fueron promesas y pactos para nosotros, sino que se hizo un testamento para todos nosotros, el cual le llamamos el Nuevo Testamento. Nosotros somos gente nuevo testamentaria, somos gente del Nuevo Testamento, hermanos. Amén. Y a través de que nosotros estudiamos este testamento precioso que Dios nos dejó, ahí nos damos cuenta de las bendiciones que Dios nos dejó a cada uno de nosotros, y podemos nosotros disfrutar de esas grandes bendiciones por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Por eso terminamos diciendo, hermano, tenemos que meternos a esta palabra. Aquí está el testamento, aquí está lo que Dios te dejó en Cristo Jesús, aquí están las riquezas de Cristo Jesús. Si no te metes aquí, entonces no conoces que Dios te ha dejado, no conoces lo que es Cristo en tu vida. Amén. Pero a medida que nos metemos a esta preciosa palabra, nosotros experimentamos las riquezas de Cristo. Por eso, hermano, tenemos que amar la palabra del Señor. Amén. Entonces, nosotros por fe, nosotros hemos creído en Cristo y hemos experimentado a nuestro Redentor. Por medio de la fe, nosotros hemos experimentado el perdón de Dios. Creímos en Cristo y Dios nos salvó. Amén, hermanos. Dios nos salvó de la condenación. Creímos en Cristo y nos llegó la promesa del Espíritu. Creímos en Cristo y nos llegó la promesa de la buena tierra. Gloria al Señor, de esa tierra rica que es Cristo, para que nosotros la disfrutemos. Amén. Para que ese Cristo precioso vaya siendo experimentado y vivido en cada uno de nosotros. Es por eso de que cada vez que nos reunimos tenemos que venir, ¿cómo? Con fe. Si usted es un cristiano, se reunió por fe. No te reuniste porque no habías venido. Si eso haces, estamos mal. Yo me reúno por fe. Yo me reúno por fe y sé que al reunirme yo voy a ser bendecido con Dios, porque es Dios quien se ha reunido. Nosotros somos somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, nosotros la iglesia somos su cuerpo. El que se reúne aquí es
Es Dios quien adora al Padre, quien glorifica al Padre. ¿Qué nos dice la palabra? Que Él adoraría al Padre en medio de la congregación. Pero nosotros nos hacemos uno con Cristo, creyendo que somos uno con Cristo, y junto con Él adoramos al Padre, exaltamos al Señor. Cuando uno viene con esa fe, uno viene, hermano, con esa fe subjetiva, y uno adora al Señor. Por eso es importante que tú entiendas lo que es ser cristianos de fe. Amén. En el capítulo 3 dijimos que Pablo menciona algunos contrastes. Por eso estudiar capítulo 3 de Gálatas, y el Ceja nos lo recordaba, que no es fácil. Aún Gálatas no es fácil explicarlo, y más cuando llegamos al capítulo 3, porque aquí hay muchos contrastes que el apóstol Pablo menciona. Habla del contraste entre la ley y la gracia, el contraste entre la fe y las obras de la ley, el contraste del espíritu y la carne, ¿verdad? Entonces uno tiene que pedirle al Señor para que uno pueda entender todas estas cositas. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo vino mostrando todos esos contrastes? Ya lo miramos, ¿se acuerdan? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué les menciona todos esos contrastes a los Gálatas? Para que los Gálatas recuerden, hermanos, que su justificación no es por las obras de la ley, sino que es por la fe en Cristo Jesús. Y para mostrarles, pues, a través de estos contrastes, que regresar a la ley, hermanos, es ir en contra de Cristo, es ir en contra de Dios, es negar la obra de Cristo. Amén, hermanos. Y para eso los tiene que llevar a Abraham al principio, y usa a este gran hombre de fe. Amén. Al padre de la fe. Entonces, nosotros no nacimos en el tiempo de la ley. Pero nosotros, si somos humildes, nosotros podemos aprender mucho de lo que estamos estudiando. Porque ¿quiénes de aquí ustedes estuvieron en el tiempo de la ley? No. Nosotros somos de hoy. Pero, hermano, tristemente, como decía Lorenzo, muchos hermanos de hoy en día están siendo engañados por la religión judía. Muchos hermanos están siendo engañados por la religión judía. Dígase mesiánicos. Ellos se han metido con esta falsa enseñanza y tristemente han engañado a muchos hermanos. Son cristianos pretendiendo ser judíos. Son cristianos que han creído en Cristo, pero creen que no es suficiente la fe en Cristo Jesús, sino que tienen que ir a la ley para judaizarse, para circuncidarse, para guardar la ley, para hacer cosas de la ley, para así alcanzar el favor de Dios. Y entonces, de acuerdo a lo que estamos estudiando, eso es ir en contra de el propósito de la voluntad de Dios. Y eso ha pasado, hermano, y está pasando hoy en día. Cristianos que han sido engañados, y no solamente mesiánicos, tenemos a cristianos que viven engañados, cristianos que ellos mismos se llaman que son del sábado, y que ellos son muy celosos del sábado, y usted sabe de quién estoy hablando. Son hermanos del séptimo día, ellos guardan, dice que el día sábado, y al final del día sábado se dieron cuenta que lo quebraron. Pero ellos ahí están guardando el sábado. Tal vez nosotros no nacimos en ese tiempo de la ley, pero tenemos que tener cuidado, porque entonces, como dice Pablo, podemos ser engañados a guardar días, a guardar meses, a guardar años, a guardar días de fiesta, etcétera y etcétera. Y nosotros resultamos siendo engañados. Tal vez nosotros no nacimos en el tiempo de la ley, pero podemos aprender, porque tal vez, hermanos, no guardamos el sábado, ni el día de fiestas, ni dietas, ni esto, ni el otro, pero nos volvemos cristianos muy religiosos. ¿Sí o no? Caemos en una religión.
igual que los judíos, viviendo nuestra propia vida, viviendo a nuestra manera, acomodando las cosas de Dios a nuestra manera, y estamos en contra de Dios, ¿verdad? No solamente nos volvemos religiosos, sino que nos volvemos, como se dice, nos volvemos manipuladores. Manipulamos la iglesia, manipulamos a los hermanos, tratando de decirles no se ponga esto, ¿verdad? No te pintes, no uses faldas rabonas, no, usted ya sabe. ¿Cómo se llama eso? Legalismos. Caemos en legalismos, ¿verdad? Tratando de cambiar a la gente nosotros y le quitamos el lugar al Señor. Aquí el único que puede cambiar los corazones se llama Cristo. Aquí lo que tenemos que es hacer llevar a los hermanos a Cristo, a que conozcan a Cristo, porque yo creo que cuando realmente Cristo nos ilumina, cuando Cristo toca nuestras vidas y cuando estamos experimentando la vida de Cristo, yo pienso que la vida de Cristo es suficiente para enseñarnos cómo debemos de presentarnos delante de Él. Amén, hermanos. ¿De qué me sirve decirles a todos que los quiero bien de traje el domingo? O pues si vamos a traer la lengua más larga que la corbata, ¿verdad? Entonces, el que conforme nosotros vamos disfrutando a Cristo, yo sé que la misma vida a nosotros nos va enseñando cómo debemos de ser delante de Él, cómo debemos de vivir delante de Él, a tal grado de que uno puede decirle, Señor, me miro bien para ti, y Él te puede decir, no me gusta ese colorcito porque va llamando la atención de otros y no la mía. Entonces uno cuando experimenta a Cristo, Dios le enseña a las hermanas cómo deben de vestirse, ¿verdad? Y es Dios y eso lo va a cambiar para siempre. Pero nosotros tal vez la podemos decir y lo cambian un día, pero saliendo de aquí se lo quitan y siguen apretadas y con la falda arriba y la blusa abajo, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero, y aquí muy como, pues, entonces uno cae en esos legalismos, ¿verdad? Entonces uno se ha engañado. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 16. Colosenses capítulo 2, versículo 16 y versículo 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo eso era sombra. La realidad es Cristo. ¿Quién es la verdad? Cristo mismo dijo, yo soy la verdad y la vida. Yo soy la realidad y la vida. Entonces Cristo es el verdadero sábado. Cristo es el verdadero reposo. Cristo es la verdadera fiesta. Cristo es la verdadera bebida y la verdadera comida. Cristo lo es todo para nosotros. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Cristo es suficiente. No necesitamos nada más. A Cristo. Por eso hay que darle a Cristo. Y lo que te voy a dar es Cristo, hermanos. Pero hay iglesias donde no se tiene que poner eso, no se tiene que pintar, se tiene que tapar el pelo, se tiene que hacer eso. No, hermano, eso es manipulación. Esos son legalismos. Dios nos puso aquí a ministrar a Cristo. Cristo lo es todo para nosotros. Lo que necesitamos todos los hermanos es a Cristo. Es disfrutar la vida de Cristo porque Él es la realidad de todas las cosas. Él es nuestra fiesta. Por eso cuando venimos aquí, Él es nuestra fiesta. Esta es una fiesta. Venimos a disfrutar a Cristo. Amén. Gálatas capítulo 3, versículo 19, vamos a nuestros versículos de hoy. Vamos a leer desde el 19 hasta el versículo 26, que son los versículos que nos tocan estudiar el día de hoy. ¿Lo tienen?
Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados o encerrados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Versículo 25, pero venida, léalo conmigo, pero venida la fe, ya no estamos bajo la ley. Ahí está nuestro versículo clave, que la fe reemplaza a la ley. Amén. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Es decir, ya no estamos bajo la ley. Versículo 26. Pues todos sois hijos, léalo conmigo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pero yo quiero que miremos pues que el apóstol Pablo viene hablando con los Gálatas. Y entra al capítulo 3 y le habla todos estos contrastes, ¿verdad? Y les habla pues que están siendo engañados, porque están haciendo alejados de Cristo, porque están regresando otra vez a la ley, cuando ellos tienen la fe. Amén. Son de la fe en Cristo Jesús. Cuando la fe ya ha reemplazado la ley se terminó, la ley se acabó. ¿Qué andan haciendo allá Gálatas, verdad? Pero cuando entran estos versículos, Pablo en el versículo 19, él como que si, o sea, ya viene hablando mucho de la ley que se terminó, ¿verdad? Que fue reemplazada por la fe, que nosotros no vivimos bajo la fe, por la ley, sino por la fe, perdón, ¿verdad? Y de repente, entonces como que si él pudo escuchar la voz de algunos hermanos que decía, entonces ¿para qué sirve la ley? Entonces ¿para qué la dieron? Por eso Pablo va a aclarar y dice, entonces ¿para qué sirve la ley? Entonces ¿para qué sirve la ley? Y si usted va al versículo 21, la parte B, dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Pablo va a aclararles que la ley sí sirve y que la ley es buena. Amén. El problema es el hombre. Y va a aclararles que la ley nunca ha ido en contra de las promesas de Dios. Eso les quiere aclarar. Amén. Pero que la ley nunca va a reemplazar la gracia, la ley nunca va a reemplazar la fe, porque la gracia y la fe ya han existido desde antes de la ley. Entonces les va a aclarar que la ley fue dada por un tiempo nada más. Amén. Que no era permanente, que era por un tiempo y que se iba a quitar, se iba a acabar. Eso les quiere enseñar, pero les va a mostrar que no es mala y que no está en contra de las promesas del Señor. Vamos a Romanos capítulo 7, versículo 12, para que miremos que el apóstol Pablo nunca dijo que la ley no era buena. Nunca él enseñó que la ley iba en contra de las promesas. Porque pueda que también nosotros nos hagamos esa pregunta, entonces ¿para qué dieron la ley? Entonces ¿para qué sirvió la ley? ¿Verdad? Pues ahora lo vas a aprender. Porque Pablo dice que la ley es buena, la ley es santa. Amén. De manera que la ley a la verdad es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno.
¿Qué es la ley? Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, dice. En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Por medio de la ley. Amén. A fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremaneramente pecaminoso. Versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La ley es buena. Amén. Y el mismo Pablo dice que es buena si la usan legítimamente. El mismo. Por ejemplo, vamos a ver al 1 Timoteo capítulo 1, versículo 8. Allá dice, la ley es buena si la usan legítimamente. Quiere decir que se puede usar ¿cómo? Ilegítimamente. O sea, legítimamente es legalmente. Ilegítimamente es ilegal. Alguien puede usar la ley ilegalmente, pero nosotros tenemos que usarla legalmente conforme a la pureza de la palabra, conforme a la pureza, dice Pablo, de la verdad del evangelio glorioso de Dios. Amén. Eso es usarla legítimamente, y vas a mirar que ahora vamos a usar la ley legítimamente. Amén. O sea, legalmente. Dios nos guarde de usar la ley ilegalmente, porque la ley es buena. Amén. Pero sabemos que la ley es buena, otra vez. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Ahora, no vaya usted a pensar que si la usas mal, la ley se vuelve mala. No, el problema es que tú y yo nos metemos con Dios, porque la ley es buena. Porque Dios es bueno. Porque la ley es el carácter de Dios. Amén. Pero si lo usas mal, vas en contra de la ley. Vas en contra de Dios. Por eso Dios nos guarde de usarla mal. Y imagínate aquellos que no solamente la usan mal, sino que ahora están viviendo en la ley porque la están usando mal. Están totalmente en contra de Dios. Y el apóstol Pablo no nomás te deja así que es usarla. Él te dice lo que es usarla ilegalmente. Mira lo que dice en el versículo 9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. La ley no fue dada para el justo. O sea, el justo, el bueno. La ley no fue dada para los justos y los buenos. Por eso las leyes que están aquí puestas no fueron dadas para los buenos. Las leyes fueron dadas para los malos. Amén. Sino para los transgresores y desobedientes. O sea, la ley que anda en el carretera 5 son para los que les gusta correr recio, más de límite. Para ellos son. Si usted va al límite no es para ti. Pero es para aquellos que andan recio, que andan desobedientes, ¿verdad? Cuando menos ahí llegó la ley para decirte, ibas recio. ¿Sí o no? Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, iba a decir porristas, parricidas y matricidas, para los homicidas. Versículo 10. Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Versículo 11. Para los que se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Amén. Por eso te digo que usar la ley legítimamente, legalmente, es usarla de acuerdo
a la pureza del Evangelio, a la verdad del Evangelio. Hay que enseñarlo correctamente. Amén, hermanos. Entonces, de acuerdo a la sana doctrina, de acuerdo a lo glorioso del Evangelio, según Pablo, hermanos, la ley fue dada ¿para quién? Para los desobedientes y para los transgresores y para todos los pecadores. Amén. Pero cuando uno usa la ley para justificarse por medio de ella, cuando uno usa la ley para, hermano, tratar de ganarse el favor de Dios, eso es usarla ilegalmente. ¿Ok? Y eso, vuelvo a repetirlo, no significa que la ley la volvemos mala. No, sino que nos volvemos nosotros en contra de Dios. ¿Y quién quiere estar en contra de Dios? Porque la ley nunca se dio para que nosotros tratemos de justificarnos por nuestro obrar, para alcanzarnos en la justicia por lo que hagamos, por obedecer esa ley. No, la ley se dio para los pecadores, los transgresores, los desobedientes. La ley se dio para que el hombre se diera cuenta que es un pecador. Y no solamente la ley se dio cuenta para que el hombre se diera cuenta que es pecador, sino que la ley lo que quería hacer es que al mostrar al hombre que es pecador, era guardarlo, era cuidarlo. Por eso dice Pablo, la ley es buena. Si alguien dice, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué se dio la ley? Tenemos que entender para qué se dio la ley. Nunca ha estado en contra de las promesas del Señor, de Dios. La ley hace que tú mires que eres pecador. Pero no solamente hace que mires que eres pecador, sino que la ley te cuida también. ¿Cómo te cuida? Te cuida a que tú vayas a Cristo, a que tú entiendas que en ella no tienes ninguna esperanza, que en ella no tienes ninguna salvación, que en ella solo encuentras muerte. Eres culpable delante del Señor y mereces el castigo de Dios, la condenación. Pero mira, te dice la ley, mira, allá está otro, mira, allá está Cristo. En Él sí tienes esperanza, en Él sí tienes el perdón. Para eso se dio la ley, para mostrarte que eres pecado, pero para que veas que hay una esperanza de salvación y llevarte a Cristo. Amén. Cuando uno entiende esto, hermano, uno alaba al Señor. Uno le da gracias al Señor, hermano. Y tú nunca vas a decir que la ley fue mala, pero le das gracias al Señor, hermanos, de que por medio de ella tú viniste a Cristo, hermanos. Amén. De que ella se dio para guardarlos hasta que viniera Cristo. Cuando alguien cree, hermano, que Cristo vino a morir en la cruz para salvarnos, uno alcanza esa justificación, uno alcanza el perdón de Dios, hermano, porque uno ha creído, es por medio de la fe. La ley ya nos mostró que éramos pecadores y que no tenemos esperanza, pero esa misma ley nos lleva a Cristo, a que nosotros podamos tener salvación, tener perdón por medio de Cristo. Amén. Y eso es aplicar bien, hermano, usar legítimamente la ley de acuerdo a la verdad del Evangelio. Amén. La ley se dio para 3 cosas. Eso ya lo hemos venido hablando. No sé si te acuerdas. La ley Dios la dio para 3 cosas. Número 1, ¿para qué la dio? Número 1, grábatelo, tienes que recordarlo. La ley se dio para que vieran su carácter. La ley es el carácter de Dios. La ley es el testimonio de Dios. La ley es como una foto de Dios. No es Dios mismo, pero es una foto. Es una sombra. La realidad de esa ley vendría enseguida. Amén.
Entonces cuando Dios se mostró para mostrar cómo es Él, su testimonio, su carácter, la gente se dio cuenta que ellos eran pecadores, ¿sí o no? Cuando a uno, por eso dice la palabra que mucha gente no se quiere arrimar a la luz, porque cuando te arrimas a la luz, te das cuenta que andas en oscuridad. Amén. Salen a la luz nuestros pecados, por eso la gente la gente no quiere venir a Cristo porque se va a dar cuenta que Cristo es santo, puro, y ellos son pecadores. Pero Dios nunca quiere que nos presentemos a Él para sentirnos culpables, sino para que sepamos que en Él hay esperanza de salvación, hermano. Pero la gente sabe allá afuera que venir aquí, tú y yo lo sabíamos, que venir aquí era para cambiar de vida, porque sabemos quién es Dios. ¿Amén o no amén? Yo sabía que venir aquí ya no tenía que andar tomando, ni en los bailes, ni nada de eso. Por eso decía, ya cuando ya no tenga ganas me voy a la iglesia, cuando tenga 80 años voy a la iglesia. Y me dijo Bernie, está bien pensado, está bien, pensaste bien, pero vas a llegar a esa edad. Y hoy me doy cuenta que tengo apenas 25 y ya parezco de 80. O sea, hermano, realmente él me dijo, mira que has respondido sabiamente, hasta que te canses y a los 80 está bien. Pero mi pregunta es, ¿vas a llegar a los 80? ¿Sí? No poco, un año tardé cuando de repente Dios me mostró que me podía quitar la vida en un día. Y eso me hizo reflexionar. Berna nunca me estuvo predicando estudios y seminarios. Siempre me decía, Dios te está dando una oportunidad, hombre. No endurezcas tu corazón. Dios te está llamando. Es más, tú vas a ser el que sigues. Y a mí los hermanos me caían gordos. Me caían, aclaro. ¿A usted también le caían o le caen? Sí, no pasó mucho tiempo, menos de un año, cuando Dios me bajó de una troca y subió a otro y se mató. Fíjese, me dijo, Bernat, era para ti. Dios le quitó la vida a otro para darte la oportunidad. Eso me marcó, hermano. Ya no fui bueno. Andaba herido ya. Y vine a caer a los pies de Cristo. Pero hermanos, Dios dio la ley, número 1, como su testimonio, su carácter, para que miraran quién es Dios. Número 2, para que el hombre se diera cuenta que es pecador. Número 3, se dio para guardarlos, se dio como un ayo, como un tutor, como un cuidandero, para cuidarlos hasta que viniera Cristo. Una vez viniendo Cristo, la ley se terminaba. Así de sencillo. Amén. Entonces, ¿cómo funcionaba la ley? De acuerdo a la pureza de la palabra, o como dice Pablo, de acuerdo al glorioso evangelio de Dios. ¿Cómo funcionaba la ley? Allá en su casa usted vaya, pero vaya y estudie Levíticos capítulo 4, para que vea cuál era la función de la ley. Por ejemplo, en el tiempo antiguo, sobre todo con los de Israel, con el pueblo judío, Dios puso la ley, Dios les dio la ley, ¿verdad? Y en aquel tiempo, según Levíticos, cuando un hombre, una mujer pecaban y eran descubiertos, ellos tenían que ser llevados, fíjate, agarraban a esos pecadores y los llevaban al templo. Y ahí en el templo se aplicaba la ley. Y como decían por ahí, muchos líderes llevaban su piedrita bien escogida, porque sabía que lo iban a matar a pedradas. Lo tenían que matar a pedradas. Es más, dice la palabra ahí, no recuerdo exactamente, pero dice que cuando un hijo no obedecía a sus padres, cuando un hijo era rebelde, los padres tenían que llevarlo a las autoridades y decirle, mi hijo es rebelde.
mi hijo no se quiere someter. Ok, caía la ley, pónganlo allá. Y lo mataban a pedradas para que los demás hijos aprendieran la lección a obedecer a sus padres. ¿Sí? Si alguien pecaba, tenía que morir a pedradas. Pero no solamente la ley te llevaba a que te mataran. La ley estamos aprendiendo que se dio para cuidar. Cuando alguien pecaba, iba y se llevaba al templo, lo que hacían allá, y descubrían su maldad, descubrían su pecado, decía, ok, porque la ley no nada más es matarlo. La ley dice pues que hay una oportunidad. Y la oportunidad es de que este hombre traiga una ofrenda. Y la traiga al sacerdote. Y entonces el sacerdote va a hacer la expiación para que éste alcance el perdón. Fíjate lo que hacía la ley. Entonces, uno del Nuevo Testamento, uno tiene que saber aplicarlo al Nuevo Testamento. Todo eso era sombra. Entonces tú entendiendo la sombra, hermano, nosotros entendemos la realidad ahora. Y podemos nosotros disfrutar a Cristo. De acuerdo a la ley, nosotros muertos. Nosotros pecadores. Nosotros culpables, nosotros condenados. De acuerdo a los 10 mandamientos, ninguno de nosotros tiene esperanza. ¿Sí o no? Dice la palabra que si alguno falla en un mandamiento, en un punto, es culpable de todo. Por ejemplo, de acuerdo a la ley, de aquí de ustedes, ¿cuántos han mentido? De acuerdo a la ley, nos tienen que apedrear. De acuerdo a la ley, nos tienen que matar. De acuerdo a la ley, fallamos, somos culpables y estamos condenados. ¿Sí te das cuenta? De acuerdo a la ley. Pero espérate, no te me desanimes. La ley se dio para guardarte, para cuidarte, se dio como un tutor, como un ayo, alguien que te cuida hasta que venga Cristo. Amén, hermanos. De acuerdo a la ley somos culpables, fíjate, pero de acuerdo a Cristo tenemos esperanza. Él es fue el sacrificio por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Cristo vino a morir en la cruz del Calvario para que nosotros alcanzáramos el perdón, la salvación. Así como este hombre o esta mujer llevaba a su animalito en sacrificio y lo presentaban en sacrificio para el perdón de sus pecados, ¿verdad? Para la remisión, pues ese es Cristo, hermanos. Cristo vino y murió en la cruz del Calvario para nuestra redención y para nuestra salvación, hermanos. Gloria al Señor. A nosotros nos predicaron la palabra. Y cuando nos predicaron la palabra, pues nos dijeron que éramos pecadores. Y nosotros reconocimos, pero nos dijeron, pero espérate, hay una esperanza para ti de salvación. Es Cristo. Cristo murió por ti. Cristo murió por mí para que alcancemos el perdón. Amén, hermanos. Él es nuestra justificación, Él es nuestra redención y Él es nuestra salvación. Entonces, ¿qué sucedió cuando vino Cristo? Vino la fe, porque Cristo y la fe son lo mismo. Amén. Cuando vino Cristo, vino la fe, porque las promesas que le dieron a Abraham le fueron dadas a su simiente. Y dice Pablo que la simiente es Cristo. Entonces, cuando vino Cristo, vino la fe. Y una vez venida la fe, dice el apóstol Pablo, estamos libres de la ley. Ahora vivimos por medio de la fe. Mira lo que dice Gálatas capítulo 3, adelantito, versículo 20. Bueno, los versículos que acabamos de leer. Gálatas 3, 22 al 26. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la ley. Por la fe, perdón. Pero venida la fe,
Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo la ley. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos le dan gracias al Señor, hermanos? ¿Cuántos de verdad dicen amén? Nosotros, hermanos, fuimos justificados por medio de la fe. Por haber creído en Cristo Jesús nos quitan la culpabilidad, nos quitan la condenación. Y no solamente te quitan la culpabilidad o la condenación, no solamente te justifican, sino que te hacen un hijo de Dios. Te dan la misma vida de Dios, te dan la promesa, hermanos, que se le prometió a Abraham, para ti y para mí, la promesa de recibir el Espíritu todo inclusivo, para que nosotros, los que éramos antes pecadores, ahora seamos los hijos de Dios y disfrutemos las riquezas que Dios nos ha dejado en Cristo Jesús. La vida cristiana es un disfrute, hermano, pero tenemos nosotros que pedirle al Señor que nos la revele, si no se vuelve una religión. Nos sacaron de una para venir a otra. No, hermano, Dios nos sacó de una vida religiosa para que vengamos a experimentar una relación muy hermosa con Dios, hermanos. Y Él nos dio todo. Nos dio la fe, nos dio el Espíritu, nos dio su vida para que nosotros la disfrutemos. Si un cristiano anda aburrido, es porque anda lejos de esa vida, hermano. Simplemente no ha conocido lo que es Dios. Por eso yo decía, amén, Señor Jesús, amén, amén. San Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, más a todos los que recibieron. ¿Cuántos le recibieron a Cristo? Mira, a los que creen en su nombre, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, porque no fuiste engendrado por carne, por sangre, ni voluntad de hombre, ni de varón, sino Dios te engendró por su evangelio, por su palabra. Dios nos engendró porque creímos en Él, y ahora, fíjate, los pecadores, ahora somos hijos de Dios. ¿Cómo no darle gracias al Señor, hermanos? Fíjate. Yo no quiero que te quebres mucho la cabeza, pero sí voy a terminar dándote un ejemplo, a ver si te sale un amén desde lo más profundo de tu corazón, para que veas lo que hizo Cristo, para que veas que la fe de Cristo reemplazó la ley, y que ahora tú y yo vivimos por fe, hermanos. Vamos a terminar con San Juan capítulo 8, es una porción bíblica que todos nosotros conocemos, pero tristemente muchos no la han experimentado. San Juan capítulo 8, versículo 1, vamos hasta el versículo 11. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo. Fíjate bien, volvió al templo, porque allá se llevaban de acuerdo a la pureza del evangelio, y como obraba la ley, la gente que era encontrada en pecado se tenía que llevar al templo, y de acuerdo a la ley allá se iba a juzgar, ¿sí o no? Pero ya sabes que había una oportunidad también. Pues la vas a mirar aquí. Y si no lo habías entendido, ahora lo vas a entender. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y sentándose, él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Fíjate bien, y en la ley nos mandó Moisés, ¿qué se tenía que hacer? O sea, la ley te condenaba. La ley se dio para que el hombre se dé cuenta que es pecador, que es culpable ante Dios. Amén.
pero también se dio para cuidar como un ayo hasta que viniera Cristo. Amén. Nos mandó pues Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Qué escribía? ¿Qué escribía? El Señor Jesús, yo me imagino que Él conocía a todos ahí. Y empezó a poner el nombre de uno. Tú eres esto. Y los otros, tú, Él ponía el nombre. Me imagino, pues, no me crean, ¿eh? Tú eres esto. Sí, has hecho esto. Tú también has hecho. Bueno, yo me imagino. Ahí está escribiendo, ¿verdad? Versículo 6, 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, ¿sí ves? Ya que miraron la lista, si alguno se cree que no tiene pecado, pues órale, empiecen a apedrearla. Vayan contra ella. Versículo 8. Pienso que estaban con la piedra y empezaron a leer, ¿verdad? Y todos. Vamos a darnos nosotros mismos. Y inclinándose de nuevo, y él otra vez, porque todavía no terminaba. Me faltas tú, haces esto. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno al otro. Salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los posteros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Fíjate tú, métete a la película, métete a la escena. Y recuerda lo que yo te venía enseñando, cómo hacían con la ley o cuando alguien pecaba. Versículo 11, versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. O sea, nos están dando la muestra, pues, por un lado de lo que hace la ley y por otro lado lo que vino a hacer Cristo. La ley te condena, eres culpable, pero la ley también, fíjate, ¿a dónde lo llevaron? Al templo. ¿Y quién estaba en el templo? ¿A dónde llevaron con la ley a la mujer? ¿Y cuál es el propósito de haber dado la ley? No solamente para que vieran que eran pecadores, sino para guardarlos hasta que viniese Cristo. Porque ahora, de ahora que Cristo vino, Él es la realidad de todas las cosas. Cristo es el templo. Amén. Cristo es el templo. ¿Cuántos creen? Cristo, tú eres parte del templo. Cristo es el templo. Y ahí está Cristo, porque Él es el tabernáculo, Él es el verdadero tabernáculo. Amén, hermanos. Y cuando Él está ahí, le dice, ¿dónde está pues los que te condenaban? Fíjate, no, pues nadie me condena. Y le dice, ni yo te condeno, porque yo no estoy aquí, yo no vine para condenarte. Tú ya estabas condenada. Yo vine para salvarte. Yo vine para perdonarte. Yo vine para rescatarte de la ley. Yo vine para libertarte. Tú eres libre de la ley. Eres libre, vete. Pero le dice, vete, pero no peques más. Porque si pecamos, entonces sí tenemos serios problemas con el Señor, hermanos.
Por eso ahora que estamos en Cristo Jesús y que nosotros somos de fe, nosotros tenemos que creer en el Señor, que Él es nuestra vida, que Él es nuestro perdonador, que Él es todo para nosotros, y nosotros por medio de esa fe tenemos que ahora vivir. Vete y ya no peques más, vete y ya no peques. Ese vete, eres libre, yo vine a libertarte. Porque dice San Juan 3:17 que Él no vino para condenar al mundo, porque el mundo ya está condenado. Él vino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Amén, hermanos. Por eso uno cuando entiende, uno le dice gracias, Señor. Entonces yo quiero terminar, hermanos, como empecé, diciéndote que nosotros somos gente de fe. Nosotros, hermanos, vivimos por fe. ¿Y qué es eso? Nosotros tenemos que recordar que somos de fe y que por esa fe nosotros tenemos que ser obedientes a Dios. Eso es lo que nos dice la palabra con todos los hombres de fe en Hebreos, que por la fe hicieron todas esas cosas, hermano. Nosotros no hacemos cosas, nosotros no obramos para alcanzar el favor de Dios. Porque nosotros, hermanos, hemos sido justificados, hemos sido perdonados por la fe, y por la fe somos hijos de Dios. Por esa misma fe ahora nosotros vivimos. Por esa fe ahora nosotros obedecemos al Señor. Por esa fe ahora nosotros servimos a Dios. Por esa fe, hermanos, tu servicio tiene que ser por fe. Por eso venir a la reunión es por fe. Yo soy de fe, por lo tanto, yo voy a mi reunión. Por fe yo amo la vida de la iglesia. Por fe yo amo a mis hermanos. Por fe yo hablo la palabra. Por fe, todo es por fe. Por fe, yo debo de perdonar a mis hermanos, cualquier sea su ofensa. El problema es de que nosotros no sí somos de fe, pero con un corazón amargado, con un corazón lleno de rencor, de odio hacia la misma familia, hacia los mismos hermanos. ¿Qué es eso, hermano? ¿Cómo es que eres de fe? Si el Señor Jesús perdona, Él nos perdonó, hermanos, todos nuestros pecados. Nosotros tenemos la vida de Cristo. Nosotros tenemos la fe de Cristo, y esa vida y esa fe de Cristo, hermano, perdonan. Alguien me ofende a mí, yo soy de fe, por lo tanto, yo debo de perdonar a mis hermanos, porque sé que eso es la voluntad de Dios, eso agrada al Señor. Si tú, hermano, no puedes perdonar al que te ofendió, pues ¿dónde está tu fe? ¿Sí me explico, hermanos? Mira, hermano, nosotros tenemos que pedirle al Señor, porque usar bien la ley de Dios es con una sola mira o propósito, es llevarlos a Cristo, es llevarlos a Cristo, llevarlos a Cristo, llevarlos a Cristo. No condenarlos, mucho menos matarlos. Pero cuando uno no tiene una fe subjetiva, uno condena a los hermanos, uno quiere acabar a los hermanos. Y a mí me ha tocado ver a personas así, y a mí me da mucha tristeza, que son cristianos, nacidos de nuevo, pero porque se han descuidado en su fe en Cristo Jesús, por eso viven vidas amargadas. Hermano, cuida tu fe, cuida tu fe. Si no cuidas tu fe, no amas al Señor, no amas la vida de la iglesia, no amas a los hermanos, no sirves en la vida de la iglesia, o sea, no haces servicio, pues, no me malinterprete, o sea, no vives sirviendo al Señor, no puedes amar a los hermanos, no puedes perdonarlo, porque tu fe ha sido descuidada. Pero un hombre de fe, un hombre que está experimentando a día la fe subjetiva, ese hermano disfruta la vida de Cristo, ese hermano sirve al Señor, ese hermano ama a los hermanos, ese hermano puede perdonar cualquier sea la ofensa que le hagan, porque su fe es grande, hermano. Está experimentando. Tal vez alguien diga, hermano, yo no entiendo lo que es la fe objetiva y la fe subjetiva. Sencillamente, la fe objetiva es que tú creas en ese Cristo que caminó aquí en la tierra,
ese Cristo que hizo milagros, ese Cristo maravilloso. Eso es bueno, eso es bonito. Ese Cristo que murió allá y te perdonó, pero tienes que entender que hay una fe subjetiva. Esa fe que es Cristo, que vino fuera, ese murió en la cruz del Calvario, resucitó y vino como el Espíritu Santo para meterse adentro de nosotros. Ahora tienes la fe adentro de ti, tienes a ese Cristo maravilloso para que tú vivas por esa fe, vivas por ese Cristo, y por esa fe y por ese Cristo disfrutes la vida de Dios, disfrutes las riquezas de Cristo, hermano. Y ahí entonces estás experimentando una fe subjetiva, disfrutas al Cristo subjetivo, hermanos, que ese es el que te llena de vida, hermanos. Póngase de pie. Terminamos aquí, espero verte bendecido. Gloria a Cristo Jesús. Mi Dios, le damos las gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos entender, Señor, que ahora somos gente de fe, Señor. Ayúdanos a cuidar nuestra fe. Tu palabra nos dice, Señor, que debemos de pelear la buena batalla de la fe. Pelear la buena batalla de la fe es que nada ni nadie nos aparte de Cristo Jesús. Cristo Jesús lo es todo para nosotros. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Cristo es suficiente. Señor, te damos las gracias por esta palabra que nos has enseñado, donde aprendimos, Señor, que la fe, Señor, reemplazó a la ley. La ley fue dada temporalmente, mientras que la fe ha existido desde antes de Moisés, Señor, y después de Moisés. Continuamos viviendo esa fe preciosa que nos has dado, que eres tú, Señor, dentro de nosotros, llevándonos a vivir y a disfrutar tu vida, Señor. Muchas gracias. Ayuda a mis hermanos a que cuiden su fe, a que esa fe tiene que ir creciendo en nosotros. A veces, Señor, nos vas a meter a aprietos, a veces nos vas a meter a pruebas, Señor, vas a probar nuestros corazones, pero eso es con el fin de que nuestra fe crezca, de que nuestra fe sea brillante, Señor, sea gloriosa, Padre Celestial. Que en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias podamos darte la gloria y darte la honra, Señor. Eso es estar experimentando una fe subjetiva, Señor. Que nada, Señor, nos desanime, nadie opaque nuestra fe, Señor. Muchas gracias por esta preciosa noche. Gracias por mis hermanos que pudieron estar aquí en esta preciosa noche. Gracias por todos los que se pudieron conectar, Señor. Ahora llévanos con bien, despídenos en paz, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Le damos las gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Terminamos, mis hermanos.